Vamos a presentar a nuestro primer invitado de esta mañana, el doctor José Luis Delgado Núñez del Arco, y le vamos a hacer las preguntas, por supuesto, concernientes a los temas de coyuntura, junto con el doctor José Antonio Aguilar. ¿Cómo estás, Pepe Lucho? Muy buenos días. Encantado de saludarte. Hace tiempo que no nos veíamos. Así es, así es. Bueno, cuéntenos la impresión que tiene Pepe Lucho Delgado en relación al nuevo defensor del pueblo. Aparentemente por negociaciones en la trastienda, etcétera, pero lo concreto es que ya tenemos defensor del pueblo. Bueno, en realidad a mí me llama la atención esa votación, ¿no? 88 votos. Mira, los fujimoristas dijeron que daban permiso para que vote cada uno como debía hacer, y los 24 votos han sido de cajón. Acción Popular, los 14 han sido de cajón. Podemos. Podemos, y también Acuña. Es decir, esto me huele a mí, que tengo experiencia en una negociación. ¿Y dónde está lo malo? ¿Y dónde está lo malo? No, lo malo está en que ya se pusieron de acuerdo. ¿Y dónde está lo malo? ¿Quiénes van a ser el presidente del Parlamento, del Congreso? Y en buena hora, ¿dónde estaría lo malo? Lo malo es que se juntan pues los comunistas con los fujimoristas. Se juntan los extremos, se junta Acción Popular. Se dice una cosa y se hace otra. Eso es lo malo. Han dejado de lado, por ejemplo, gente muy capaz. García Toma, un hombre que era de lujo, de verdad, un constitucionalista de primera, con experiencia, pero lo tachan, lo buscan. Es decir, los amarres para no... Sotoballenas y otros más. Delia Muñoz. Delia Muñoz, que estaba, ¿no? Entonces, eso es un problema serio. Cartolín. ¿Cómo? Rioja. Bueno, también era profesor universitario, catedrático, constitucionalista. Entonces, colocan a Josué Gutiérrez Cóndor, que no tenía las características. Bueno, no, ya es el nuevo defensor del pueblo. El Perú necesita un poco de pensar en el país. El Perú necesita pensar en el Perú. Estamos muy mal. Pero digo, hasta ahora no le escucho un argumento de peso como para decir, uy, muy mala elección de Josué Gutiérrez. No le escucho. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, votar por los serronistas, votar por los comunistas? Ha habido un pleito tremendo. Pero es un acuerdo de los representantes del país. Bueno, pero se ponen de acuerdo, pues entonces, con objetivos, no de la Defensoría del Pueblo, que era votar por gente capaz, sino por sus intereses de estar en el Parlamento Nacional, de presidir el Parlamento, de presidir las comisiones. Ese es el problema. El problema es que cuando los intereses priman, personales, los intereses personales o de grupo, antes de los intereses del país, eso está mal. Vamos con la pregunta del doctor Aguilar. ¿Qué tal? Bienvenido, Pepe Lucho. Yo quisiera recordar, Rodolfo, que todavía no es oleado y sacramentado el defensor del pueblo, porque Edgar Málaga Trillo, congresista independiente, ha presentado una reconsideración a la votación. Y eso, según el reglamento del Congreso, lo tiene que ver sí o sí para proceder. ¿Y cuándo lo verían? La próxima ¿semana? Depende de lo que agenden, ¿no? La mesa directiva. Y lamentablemente quien agenda las cosas de la mesa directiva es Marta Moyano, que es la vicepresidenta del Congreso. O sea, ya te imaginas cómo será eso. Lo que yo quisiera comentarle a Pepe Lucho y lo que tú decías, ¿no? ¿Dónde está lo malo? Sí. ¿Dónde está lo malo, Rodolfo? En que supuestamente pero no le estamos entrevistando a usted, ¿eh? No, usted está para que le vote a Pepe Lucho Delgado. Justamente esa es parte de la pregunta, ¿no? O sea, necesitamos a un defensor del pueblo impoluto, un defensor del pueblo con trayectoria, por lo menos que no tenga ni siquiera una denuncia en la comisaría de su barrio. Pero la figura política, la figura profesional, la figura ética de José Gutiérrez, ¿le corresponde ser defensor del pueblo, Pepe Lucho? Por supuesto que no, hay gente con meritocracia mucho mejor. O sea, mira, incluso entre Rioja y él, pero Rioja se lo llevaba después. Ve el currículum, por amor de Dios. Y es decir, estamos mal. No respetamos a la gente que tiene capacidad. Buscamos los intereses subalternos. Yo necesito llegar a la presidencia y necesito los votos. Te doy a ti la Defensoría del Pueblo, pero tú te comprometes a hacerme mayoría para que yo sea elegido presidente, vicepresidente, presidente de comisiones.
Eso es lo malo, mi Pelucho, querido de amigo. repente allí puede ser, ya, para eso está la política, porque esa es parte de la política, esa es parte del Congreso, negociar, conceder, dejar las cosas, pero negociación para bien del país, no para prebendas personales de ellos. Así es, o sea, ¿tú así estás de acuerdo con eso o no? Estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Pero da la impresión que como que tienen la evidencia o la prueba y solamente son especulaciones, elucubraciones. No, y no, punto. o sea, el currículum de José Gutiérrez, o sea, la persona como José Gutiérrez, Sí. propiamente dicho, Sí. es descalificante. ¿Dónde dice que para elegir a un Tiene defensor del denuncias, pueblo? porque tiene, Ya, es que pero- Rodolfo, la Defensoría del Pueblo justamente se crea en la Constitución del 93 justamente para que este personaje haga lo que en todos los países sudamericanos, ¿no? En Costa Rica, en esto, y por recomendación de Naciones Unidas nace la Defensoría Pero del Pueblo. para elegirlo hay un requisito que dice debe ser virginal, impoluto, Es que por o eso- cuentan los votos No, de la representación es que nacional. Por eso, Rodolfo, hay una serie de exámenes que se les Por eso, toman. pues, ya de les tomaron prueba. los exámenes y quedaron dos. Justamente eso es lo que digo. O sea, ¿cómo pasó con 2 denuncias fiscales de investigación? No solamente eso. Mira, no tienes que serlo, sino parecerlo, dice el es refrán, decir, ¿no? el hecho concreto es de que sacan, pues inmediatamente van sacando a todos los que tienen mérito, meritocracia, los que son capaces, los que son constitucionalistas, los que en realidad tienen un currículum y una vida. Y colocan a este joven que no tiene pues las condiciones ni las características que tiene que tener un verdadero defensor del pueblo. Pero el interés de ellos, ¿qué es? Negociar con Cerrón para los votos, para obtener otra cosa, sus intereses personales de llevarlo a la presidencia, a Fuerza Popular, a la vicepresidencia Acción Popular y compañía. ¿Me entiendes? Ese es lo malo. Entonces Dicen es que mal también ejemplo. La Defensoría tiene un papel importante en la elección de la Junta Nacional de También, Justicia. también. Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando de estos temas con el doctor José Luis Delgado Núñez del Arco. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, revisando la infografía de Martín Hidalgo del diario El Comercio. La verdad que ningún partido o ninguna bancada, quiero decir, se salva, porque ustedes mencionan al fujimorismo, pero fíjense, en Renovación Popular, de 9 miembros, 2 votaron en contra y 6 Se en abstuvieron. abstención, Así es. lavándose las manos. Entonces, ahí también vemos la conducta de los padres y madres de la patria. Bueno, estábamos en el tema de la Junta Nacional de Justicia. Es otro elemento también que se considera respecto de esta negociación del fujimorismo con el cerronismo. Cerrón tiene problemas de la justicia. Cerrón... Keiko también. Keiko.
necesitan tratar. Rafael López Muy Aliaga bien. está, digamos, siendo investigado por lavado de activos, Bueno, pero tiene en una este deuda caso, tremenda en con este Nacional. caso, los de Acción políticos. Popular, los de Fuerza Popular, son los determinantes para que gane la elección. ¿Me entiendes? Entonces ellos, en realidad, y Cerrón necesita lavarse, necesita controlar un poco el Poder Judicial y a través de la Junta algo controlan, eso es lo que pretenden. En realidad no estamos con ellos, pero sabemos más o menos cuáles son sus jugadas. Eso es lo que está ocurriendo. Ellos le han dicho que se queden con la Defensoría porque no es vinculante, pero tiene una infraestructura tremenda en todo el país. Y entonces eso es lo que pretende manejar Cerrón y compañía. Muy bien. Doctor Aguilar, usted informaba que todavía puede asumirse una reconsideración de los votos de ayer, ¿verdad? Ya se presentó, ya se presentó. Edward Mala la presentó, el congresista Edward perfecto. Mala. Partiendo de eso, entonces Josué Gutiérrez no puede asumir nada todavía. Nada, no puede salir Eso la queda en resolución. stand-by. Exactamente, porque no ha sido consentida la resolución de nombramiento. Ayer se pidió la dispensa del debate y el nombramiento, pero por eso que Josué Gutiérrez ayer no juramentó. Claro. Entonces, hasta que no se vea esta reconsideración en el Pleno, porque tiene que ser en Pleno, todos los congresistas tienen que votar si la consideran favorable o desfavorable, El si la defensor del admiten o no pueblo la admiten. juramenta ante el Congreso. Ante el Congreso de la Y lo República. pudo haber hecho ayer si es que no había un pedido de reconsideración. Un pedido de Muy reconsideración. bien, sigamos con las preguntas, doctor Aguilar. Bueno, siguiendo la tónica política que hago Pepe Lucho, aprovechando su presencia, ya que él ha sido parlamentario durante muchos años, las componendas políticas se dan de una u otra manera para llegar a algunos acuerdos políticos, Pelucho. Pero esto, como siempre decimos, es en bien del país, no en bienes personales. O sea, acá ya la política, claro, sale por ahí no, es la democracia, estamos haciendo acuerdos. Claro, acuerdos, pero para bien del país, no para que tú te adornes o estés en un cargo o estés repartiendo comisiones a diestra y siniestra. Políticamente, Belucho, y ahí acabe todo lo que estamos comentando, que el botín final de la Defensoría es de alguna manera la Junta Nacional de Justicia, porque este año ya acaban la gestión, los miembros que están. ¿Tú crees que los partidos políticos estén muy interesados por todas las consecuencias de los juicios que tienen de meterse de alguna manera, meter a un candidato o a alguien en la Junta Nacional de Justicia? El hecho es este. Recordemos que la Junta Nacional de Justicia es, amables televidentes, quienes califican o sacan a fiscales y a jueces. Ese es la verdadera razón o el ser de la Junta Nacional de Justicia. Continúa, Te pregunto disculpa. yo, ¿Cerrón no tiene procesos judiciales? Muchos. Muchos. Tiene Mucho. sentencia también. Tiene sentencias. Él ha jugado sus cartas con este muchacho Josué Gutiérrez. José Gutiérrez. Él ha jugado sus cartas. Los Acción Popular, Claro, ahora que van a ser destituidos, fujimorista, van a pasar a le dan el poder a él y él va a manejar para limpiar los juicios que tiene Cerrón. Ese es Porque tiene el los motivo. mismos problemas, también tiene problemas con la Seguramente tendrá problemas, pero yo te digo aquí, lo han colocado a este joven para que efectivamente limpie los problemas que tiene Cerrón en el Poder Judicial. Problemas muchos y grandes. justicia. Ese es su análisis. Correcto. Pero igual, los otros partidos, mira, ahorita han acusado a los 4 niños de Acción Popular, 4 congresistas, que al momento del desaforo van a ser procesados penalmente. Claro. Entonces, ellos también han apoyado, Rodolfo, ¿recordás la Hoy votación? día creo que se ve eso, ¿no? Hoy día. 11 votos de Acción Popular han sido para Josué Gutiérrez. No, 14. 14, ¿no? 12. Mira. Entonces, Acción Popular ha votado así. Todo. Todo, Cerrado, o sea, en cerrado. bloque. En Igual, bloque. 14, 14. igual 14 votos. APP también ha votado en bloque. Por lo menos, como decía el gordo Porky, por lo menos su bancada se dividió. No. 2 en contra. No, un ratito. De A ver. 11 miembros, Alianza para el Progreso, 9 a favor y 1 en contra. Mira, Ya. el único en contra fue Quiabra, el general Quiabra, que no es un invitado de APP. Solamente para que los amores televidentes lo tengan en claro. Pero- En la votación, perdóname, en la votación también de renovación popular, han votado, si bien es cierto... 2 en votado- contra, 6 abstenciones. Bueno, esa votación, como dicen algunas personas, algunos analistas, debería de ser sí o no para estas cosas.
o para acusaciones constitucionales, ¿es sí o no? No debería ser, no debería haber el abstencionismo. No vas a cambiar las reglas ahora. No, te digo, debería. Pero Pepe Lucho, en ese marco, en esa contienda política, en esos tires y aflojes, ¿esto es lo que más le conviene al país políticamente? Pero por supuesto que no. Y ya te digo, ¿cómo es posible que gente de calidad la dejen por los contubernios afuera? Por amor de Dios. Esto ha sido trabajado desde hace tiempo. Y van sacando a uno, van sacando a otro, van sacando a otro. A todos los capaces lo sacan y lo dejan a este chico. ¿Para qué? Para negociar. Para negociar. Los intereses están encima de los intereses del país. ¿Y tú crees, solamente Rodolfo, para Pepe Lucho, aprovechando la presencia porque él es político, ¿por qué hace esto el Congreso? Dispararse a los pies cada día. O sea, tienen problemas de los bochasueldos. ¿No decía usted que era el mejor Congreso de la historia republicana del país? En algún momento, pero ya después han venido, o sea, ¿por qué se disparan tanto a los pies? En estas cosas, ¿no? En estas cosas de elección. Saben ellos perfectamente que están ante la opinión pública descartados. O sea, les da igual. Les importa un pepino. Qué lamentable. Es lamentable. Llegar a un Congreso. Mira, ser congresista para eso, lamentablemente. ¿Qué necesitan ellos? Ahora dicen, hasta el 2026 vamos a tener presidencia del Parlamento, vicepresidencia, presidente de comisiones, y decir, vamos a manejar. Y vamos a poner a este hombre para manejar, es decir, presionar algunos juicios que tenemos. Esa es la realidad. Yo miro como cualquier hijo de vecino al país y lo escucho a Pepe Lucho, también los análisis del doctor Aguilar, y siento envidia ajena de cómo Ecuador tiene mejores reglas de juego constitucionales. Esta muerte cruzada me parece interesante. O sea, frente a un contexto como en el que están viviendo ellos, el presidente disuelve el Congreso y él también se va y convoca elecciones. Es que constitucionalmente estaba previsto. O sea, la Constitución de Ecuador eso me refiero. Faculta al presidente cuando tiene este problema, dicen, yo tomo la decisión esta. Y es una buena salida. Y es la salida. Claro. Acá no se puede, acá no hay salida constitucional. ¿Me entiendes? Esa es una modificación que tenemos que hacer de la Constitución. Pepe Lucho, pero es que también yo creo que el legislador de la época de la Constitución del 36, la del 79 y la del 93, cuando dicen la vacancia presidencial, ponen solamente una cosa ejemplar como para decir, oye, por incapacidad moral, y dejan abierta una ventana. Porque nunca, o sea, es como lo mismo, nunca se pensó de que el presidente de la República, el que debe ser impoluto, el que debe ser una persona... Ratito. ¿Cómo que impoluto? ¿Qué presidente ha sido impoluto en el Perú? Dígame uno. Como casi todos los presidentes. El que postula, o sea, no te digo... ¿Usted reafirma eso, Pepe Lucho? Te digo... No se ría y más bien responda. Escúchame, ahora déjame hablar. Lo que te trato de decir es que la imagen, la institucionalidad del presidente tiene que ser de esa manera. Impoluto, tiene que tener esa característica. ¿Algún presidente hemos tenido impoluto? No, ha tenido sus problemas judiciales, tenemos tres presidentes. ¿Y eso es ser impoluto? Justamente. Por eso, pues, no diga tonterías, pues, doctor, por favor. Rodolfo Lara, él es el espíritu de la norma, de lo que quiere dar el legislador. ¿Dónde dice, qué norma dice que debe ser impoluto el presidente? Para elegir a alguien debe ser impoluto como presidente. Rodolfo, justamente te dice que no hay ninguna norma, pues. Por eso sale Castilla y compañía. Bueno, pero tranquilízate, pues. Tú efectivamente, se pensaba que el presidente estaba, es decir, por lo menos lo tenían en primer lugar. No. Pero ¿qué ocurre? Ahora han entrado la politización y efectivamente ha comenzado, es decir, un equipo de gente ha comenzado a hacer daño. Cuando usted dice ahora, ¿se refiere a hace 2 años, 3 años, no, 20, 50 hace años? 20 años o más, o hace 30 años que comienzan a hacer en realidad la difamación, la mentira, el engaño, eso han hecho. La trastienda. La trastienda, también el mal comportamiento de algunos presidentes, ¿no? Es cierto. O los delitos. Fíjese cuántos presidentes tenemos presos. Pero ¿qué ocurre? Con este odio, así no podemos ¿Odio seguir. de quiénes? De todos, en general. Todo el mundo insulta, todo el mundo ofende. ¿Odiar es criticar al presidente? No, odiar. Hay gente que hace de su actitud, de su comportamiento, odio permanente contra todo lo que ellos no creen. ¿Me entiendes? Eso es
un hecho concreto, real. Por ejemplo, el señor Pedro Castillo, ¿qué hace? Divide el país, odia, se dice, por ejemplo, Petro, AMLO. ¿Qué dicen ellos? Nosotros estamos contra los ricos, estamos contra los que tienen dinero, estamos a favor del pueblo. Dice, hay secuestros, dice, por ejemplo, dice AMLO, hay secuestros. ¿Por qué hay secuestros? Porque hay gente que tiene plata. Lo mejor es no tener dinero. ¿Qué es esto? ¿A dónde estamos? Parecido a lo de Rafael López Aliaga que acabamos de escuchar y que dijo hace días, ¿no? Mucho odio, se imparte odio, ¿no? Como el caso del burro, que es el responsable de las casi 70 muertes. ¿Qué significa calificar de burro a un expresidente? Bueno, ¿qué encierra eso? ¿No es odio? Odio. Pero yo no digo que no. Por eso es que te digo, pues los extremos se juntan. Lo que tenemos que hacer es pensar diferente. Comenzar a pensar en el país y comenzar a tener... Por ejemplo, por eso los partidos políticos son necesarios. Son un instrumento de cambio, un instrumento... Los partidos políticos tienen necesariamente que salir adelante. Yo creo que eso es una posibilidad. Lo otro, elegir a gente que no tiene partidos políticos y a las pruebas al canto. Mira ese parlamento, da vergüenza, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, ¿nos puede acompañar unos minutos más? Claro. Vamos a ir a la pausa y vamos a contactar luego con una representante de la política ecuatoriana. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y estamos conectados con Ecuador. Vamos a conversar con Paola Cabezas Castillo. Ella ha sido congresista ecuatoriana del partido Unión por la Esperanza. Claro, allá en Ecuador no se usa la palabra congresista, sino asambleísta. Ha sido asambleísta por el partido UNES, repito, Partido Unión por la Esperanza. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo está usted? Tenga muy buenos días. Muy buenos días, saludos por esta oportunidad de poder conversar con ustedes sobre la realidad política de nuestro país. De Ecuador sabíamos que la situación de inseguridad es terrible en las calles y que también hay una crisis política y que ustedes tenían que encontrarle una salida. Y bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido. El presidente ecuatoriano, ha activado la muerte cruzada, que está considerada en la Constitución de su país. ¿Qué impresión tiene del contexto que están viviendo? Por favor, Paola. Bueno, Rodolfo, el país fue a las urnas hace 2 años, justamente cambiando un modelo, o quizás la continuidad de un modelo, porque Moreno, que fue
Lenín Moreno, que fue el presidente que estuvo anteriormente al presidente Guillermo Lasso, quizás en un modelo económico y social sigue siendo la continuidad. Un modelo que, digamos, privilegia el pago de deuda, un modelo que privilegia en ocasiones en la reducción de lo social, de lo público, la reducción de la inversión social, la nula inversión en lo público y obviamente establecen más como prioridades la privatización. Entonces eso ha venido decantando en estos últimos 6 años, contando los 2 años del presidente Guillermo Lasso, el país empieza a sufrir una crisis por la contracción económica y adicionalmente por situaciones que en ocasiones no tienen que ver con elementos internos, pero sí externos. Cuando en la frontera norte Colombia decidió desarmarse, estamos hablando que esas fronteras han quedado, digamos, desatendidas y esto ha permitido que permeen a nuestro territorio organizaciones narcodelictivas que han empezado a tomar territorio, pero no solamente territorio, también están empezando a permear en los gobiernos. Y el gobierno del presidente Lasso en este momento también ha sido susceptible, no solo a casos de corrupción, ha sido susceptible a que muchos de sus funcionarios y familiares cercanos se vean vinculados con mafias de narcotráfico, estamos hablando de la mafia albanesa, y por allí le hago una rápida fotografía, porque es allí donde la Asamblea Nacional del Ecuador empieza un proceso de fiscalización, con una denuncia que vincula al presidente de la República, su cuñado y funcionarios de su gobierno con la mafia albanesa. Por lo tanto, ¿no es la mejor salida esta muerte cruzada que está considerada en su Constitución? Bien, la consulta. ¿Por qué creo que es importante hacer dos, análisis sobre la decisión del presidente de la República en torno a la muerte cruzada? Breve, por favor. Si bien la legislación ecuatoriana en el artículo 148 le da la facultad al presidente que a través de decreto pueda disolver la Asamblea Nacional y adelantar elecciones, estas tienen que cumplir 3 causales. Las causales tienen que ser grave crisis y conmoción política, debe ser que se esté obstruyendo el plan de desarrollo o arrogación de funciones. Ninguno de esos elementos se están cumpliendo en este momento en el país para que el presidente establezca una muerte cruzada, porque la Asamblea Nacional estaba llevando un juicio político por justamente el fallo de admisibilidad que dio la Corte Constitucional. Pero Paola, frente al contexto que usted nos está contando, ¿no es mejor que se vayan todos, tanto el Congreso como el propio presidente, y que el pueblo ecuatoriano elija nuevas autoridades? Bueno, es una consulta interesante, porque nosotros como fuerza política, como Revolución Ciudadana, que somos un movimiento político que creemos que la muerte cruzada es una salida justamente a la debacle democrática y al fraude democrático que ha representado el gobierno del presidente Lasso. El tema es que el presidente utiliza esa herramienta constitucional en un momento en que la Asamblea estaba a punto de censurarlo y destituirlo. Entonces, 2 cosas que son importantes. No estamos en contra del instrumento constitucional, porque el presidente de la República, la Constitución le da la facultad para eso, pero no en un momento en donde estábamos a pocas horas para destituirlo. Entonces, eso a la larga va a tener que ser materia de discusión por parte de la Corte Constitucional. Varios asambleístas de nuestro país ya han presentado sendas demandas de inconstitucionalidad al decreto. En este caso, la Corte Constitucional tendrá que establecer si ha cumplido o no los requisitos el presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional, pero nosotros, Revolución Ciudadana, acatamos el decreto y esperamos que en este caso el presidente, en este caso el Consejo Nacional Electoral, llame lo más pronto posible a elecciones. No es posible tener a Guillermo Lasso un día más en el poder. En promedio, ¿en cuántos meses debe haber elecciones generales, por favor? 7. De acuerdo al decreto, el Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para llamar a elecciones. Estamos hablando entre el 14 y al 24 de mayo ya se deberían llamar a elecciones. El calendario electoral establecería que las elecciones serían en 90 días, de acuerdo al mismo decreto. Estamos hablando que en agosto ya iríamos a elecciones. Muy bien. De solamente el presidente de la República y legisladores. Correcto. La pregunta de José Antonio Aguilar. ¿Qué tal, mi estimada? Cuando tú afirmas de que se venía la destitución de Lasso, ¿había algún tipo de razón? Porque hemos leído que
la comisión de fiscalización no había encontrado responsabilidad en el presidente y que de todas maneras iban a llevar ustedes al pleno este dictamen que no tenía acusación contra Lazo, pero igual contaban con los votos para la destitución? Qué interesante pregunta. Miren, la norma interna de la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, fue reformada el año anterior. Y justamente porque, en el periodo anterior, porque la Comisión de Fiscalización en su momento, los medios la catalogaron como comisión de archivo, porque dependiendo de la correlación de fuerzas, si el gobierno tenía mayoría en la Comisión de Fiscalización, todos los procesos de fiscalización quedaban archivados. Se hizo una reforma para que justamente todos los casos que tengan que ser fiscalizados y que por alguna obstrucción del presidente de la Comisión de Fiscalización, dicho sea de paso, el presidente de la Comisión de Fiscalización es coideario del presidente de la República, y por eso establecieron un informe en donde decían que el presidente no tenía responsabilidades. Pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice claramente, si dentro de la comisión no se llega a una conclusión, es el Pleno de la Asamblea Nacional que tiene que resolver si hay o no juicio político. Muy bien, y Paola, eso en el Pleno de la Asamblea. Se nos acaba el tiempo rápidamente. ¿El presidente puede ir a la reelección? Sí. Y segundo, ¿Rafael Correa puede ser candidato? El presidente de la República puede ir a la reelección, pero no sé si con el 90% de desaprobación a su gestión como presidente podría ser candidato. Y en el caso del presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, él tiene los mejores indicadores de credibilidad en este momento en el país, desafortunadamente por una sentencia espuria, una sentencia por persecución política, no podría ser candidato en este momento. Pero la organización política de la que soy yo parte, la Revolución Ciudadana, tenemos las mejores opciones para poder tener la presidencia de la República, indiscutiblemente. Muy bien, Paola, ha sido muy amable, muchas gracias, saludos. Un abrazo grande. Ha sido Paola Cabezas Castillo, ex congresista ecuatoriana del Partido Unión por la Esperanza. ¿Qué le parece lo dicho por la parlamentaria? Me parece bien. Creo que Ecuador va a salir con una elección nueva. Por ejemplo, Correa era un buen hombre, un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre que había hecho... Tiene cuestionamientos legales. Perdón, vuelvo a repetirte, pasa lo siguiente con los políticos ahora. Se ha penalizado, en la política, todos son juicios, todos son problemas. Entonces, esto no puede seguir así. Así no vamos a ninguna parte. De todas maneras, a todos los presidentes... No puede negar que hay políticos corruptos. Hay políticos corruptos, pero hay gente que no es corrupta. No digas eso, hombre. Basta ya. No te metas con los muertos. Y aparte de eso, hay un hecho concreto. Mira, el otro día, veía un economista que decía que efectivamente García, cuando era presidente, había, dado trabajo a más de 3,5 millones de personas. Había dado electricidad a más de 3 millones de personas. Había hecho una política económica muy importante. Fujimori tuvo éxito en la lucha contra el terrorismo. Muy bien, pero Fujimori nos reinsertó a la economía mundial. Fujimori transó con los ecuatorianos. Pero Fujimori, ¿qué hizo? Comenzó a hacer una política de odio y de división. Todos los políticos eran malos y les pagaba a los periodistas. Y Alan García se levantó el país. Un momentito, no es cierto. No puedes decir eso, porque no está probado absolutamente nada. Está muerto. Perdón, pero ¿de qué lo acusaron? De una conferencia de $100,000. Hazme el favor. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Ha sido muy amable, Pepe Lucho. Una reflexión final, por favor. El país tiene que pensar que no podemos seguir con odios. El país tiene que pensar que tenemos que elegir a gente preparada, la meritocracia. Yo, por ejemplo, observo lo que ha pasado con el Defensor del Pueblo, porque ha habido un contubernio para sacar a los que más saben, a los que más conocen, y poner a los que menos conocen para defender sus intereses. Ojalá que haya reconsideración. Ojalá. No, yo no lo sé si hay reconsideración. Yo creo que no va a haber ninguna reconsideración. Ya está clarísimo esto. Pero, de todas maneras, creo que el pueblo tiene que votar por gente preparada, por gente capaz. Y yo creo que con políticas de odio no se va a ninguna parte.
nosotros tenemos que estar a favor de la inversión y a favor de la justicia social. Muy bien, ha sido muy amable Pepe Lucho Delgado. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos.